Hola a todos, ya nos encontramos en nuestra última semana. Esta semana abordaremos la programación de trabajos y la optimización en el manejo de tiempos relacionados con las máquinas. Espero que estén listos para esta cápsula. En el día de hoy vamos a revisar los siguientes procesos, los cuales hemos visto en clases. El proceso SPT, la regla EDD y el método de Johnson. Es necesario, para poder empezar con esta clase, que revisemos lo necesario. Vamos a nombrar algunas reglas básicas de despacho, como por ejemplo saber qué significa SPT, Shortest Processing Time, que es en realidad el proceso más corto. Prioriza el trabajo con un menor tiempo de proceso y también el proceso que hemos visto anteriormente en clases es el EDD, que significa Earliest Due Date, que prioriza el trabajo con fecha de entrega más cercana. Estos dos tipos de reglas, junto con el método de Johnson, es lo que vamos a revisar hoy día. Para seguir avanzando, vamos a ver que la regla SPT y la regla EDD es para la programación en una sola máquina. Y en cambio el método de Johnson es cuando tenemos dos máquinas y necesitamos hacer trabajo de permutación. ¿Qué me explico? Tenemos dos máquinas y necesitamos que un producto pase por dos procesos de diferentes máquinas. Entonces nosotros, ¿qué buscamos en esto? Con estas reglas, buscamos optimizar el famoso makespan, o como ustedes lo pueden ver acá, el C-max. En realidad, con esta regla nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Poder optimizar el proceso de una línea de producción con diferentes máquinas. Para esto tenemos notaciones básicas que vamos a utilizar, como el tiempo de liberación, la fecha de entrega, el peso de ponderación o el tiempo de proceso, y nuestras medidas de desempeño para un trabajo individual que vamos a ocupar en la finalización, que sería el tiempo o el C sub I, el tiempo de flujo, que sería el tiempo de finalización del proceso, menos el tiempo de liberación del trabajo, los atrasos o los lateness, que sería con la letra L, que es igual aquí a la finalización, menos en la fecha de entrega, también es la tardanza, la prontitud o el trabajo tardío. ¿Ya? Y algunas medidas de desempeño, para donde vamos a ocupar el makespan, que siempre va a ser la sumatoria de los tiempos de trabajo, el tiempo de flujo total, ya, y la tardanza total que también vamos a trabajar. Con estas tres, con el makespan, con el tiempo de flujo y con la tardanza total, son las que vamos a trabajar durante la presente clase en la programación o secuenciación de trabajos con el método de Johnson, que es para dos máquinas, y también vamos a ocupar la regla STP y la regla EDD, que funcionan con una sola máquina. Para la regla STP, como ya lo dice, ¿cierto? En el antemano, es el shortest processing time, o es el tiempo de proceso más corto, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un supuesto, ¿cierto? Trabajo A, B, C y D. No tenemos que el PSUI o el tiempo de procesamiento para la máquina, para el trabajo A es de tres pueden ser días, semanas, minutos, horas, etcétera. Lo importante es que esté relacionado con lo y con que se dé de la mano. Por ejemplo, en este caso, procesamiento, vamos a suponer que se demora 3 días y la fecha de entrega es en 10 días más. Tenemos para la máquina, para el trabajo A, 3 días y fecha de entrega en 10 días más. Para la máquina B, o para el trabajo B, perdón, el tiempo de proceso se demora 6 días y la fecha de entrega es en 12. Para el trabajo C, el tiempo de procesamiento es de 2 y se entrega en 12 días. Y finalmente, para el trabajo D, el tiempo de procesamiento es 4 días y se entrega en 7. ¿Cómo funciona esta regla? Es muy simple. Como dice su proceso, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar un filtro. ¿Y que nos está diciendo? Que ordena, como le dice acá, prioriza trabajos con menor tiempo de proceso. ¿Cuál es el tiempo del proceso o de procesamiento? El P sub B. Simplemente vamos a hacer de menor a mayor y ya tenemos por este intervalo, este es el que va a decidir para esta regla en particular, este va a ser el que va a gobernar. Entonces lo seleccionamos acá.
¿Y qué es lo que hacemos después? Simplemente vamos a copiar esta tabla porque ya tenemos este orden y lo vamos a pegar los datos, ¿cierto? Y vamos a aplicar forma alto de la fila 40 para que podamos tener y le vamos a poner, ¿cierto? Vamos a establecer acá el trabajo. Entonces aquí le ponemos un poquito de formato, le ponemos y este es nuestro nuevo procesamiento. Entonces fíjense que no es difícil, no es para nada difícil. Y esto lo vamos a dejar acá simplemente en 5. ¿Y qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a calcular el CI, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el CI? Es simplemente, como hice por acá, es la sumatoria de los C. El Cmax es el máximo, ¿cierto?, de la sumatoria de los C, que es el que está acá. ¿Y qué vendría siendo el C? El tiempo de proceso. Aquí vamos a poner el C sub I. También vamos a ver el flujo. El flujo que vamos a ver es donde dice flujo máximo, o el, perdón, tiempo de flujo total, que es el F, que es la sumatoria de los F sub I, de los flujos individuales, F sub I. Y también vamos a ver el T, que sería la tardanza total, que va a ser la T, siendo igual a la sumatoria de las tardanzas. Vamos a ver acá, tardanza, que en realidad que se refiere a tardanza es si nos demoramos o no en entregar este grupo. Eso es la tardanza, tal como suena. Entonces aquí le vamos a aplicar un poquito. Entonces, fíjese, ¿cuánto va a ser el flujo? Ya que el MEXPAN es la sumatoria de los C sub I. Aquí es el siguiente razonamiento. ¿Cuánto se demora en el primer proceso? En el primer proceso se demora 2 días. Ya, aquí vamos a centrar, perdón. En el segundo proceso, el C sub I, ¿qué cuánto va a ser? Va a ser igual al tiempo anterior que ocupó la máquina más el tiempo que se va a utilizar en el proceso actual y simplemente aquí va a ser igual aquí al tiempo anterior, al 5 que se va acumulando, más el tiempo que va a tener este trabajo, que en este caso sería 4. Finalmente va a ser igual aquí al tiempo anterior que ya lleva acumulado, más el tiempo de procesamiento para el trabajo B. Y en este caso, nosotros que nos pide acá, fíjese que nos está pidiendo que el makespan, ya, el makespan, que es el que está acá, es igual a la sumatoria de los tiempos, ¿ya? Que ese sería el que está acá. Entonces, el lapso, el makespan, es el máximo de los C sub I, que en este caso sería, y aquí vamos a llenar aquí, vamos a poner el C guión bajo max, ¿cierto? Va a ser igual aquí al máximo o al tiempo máximo del proceso, ¿ya? ¿Cómo lo podríamos definir? Imagínense que vamos a tener acá, vamos a poner un ancho de columna. Entonces le vamos a decir que sea 5. Y acá vamos a tener el, el trabajo, el trabajo y el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a hacer un trabajo largo, ¿cierto? De uno, vamos a hacer acá. Y vamos a repetir esto acá, vamos a hacer una serie de 20. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Simplemente para ilustrar, ¿qué es lo que dice acá? Que el trabajo A, perdón, que el trabajo C, que es el más corto, se demora 2 periodos, ¿ya? Aquí le ponemos el trabajo C. Después, ¿qué nos dice? Que del C al A se demora 3 periodos o 3 días. Uno, dos, tres. Y ese va a ser el A. Después que se termina el trabajo A, nos dice que el D se demora 4 días. Uno, dos, tres, cuatro. Que sería el D.
Y finalmente nos dice que el B se demora 6 días. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y ese sería el día B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Decimos que cuánto nos demoramos, aquí de una forma gráfica, cuánto nos demoramos en, de hecho, voy a poner aquí unos colores para que no se, para que lo pueda analizar en caso de que, aquí la pregunta es, ¿cuánto se demora en procesar, en cuánto tiempo se demora en procesar estos cuatro trabajos? La respuesta del MakeSpan es 15. Aquí en este caso estamos trabajando con días. O sea que el máximo del trabajo, ¿cierto? Van a ser 15 días, ya para este caso. Después, ¿qué es lo que vamos a calcular? Perdón. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el F, ¿cierto? Vamos a calcular el F que vendría siendo el flujo, el tiempo de flujo total, que en este caso sería el F max, el F-max, que en realidad cómo funciona el flujo, ¿cierto? Y nos dice que es el flujo, es el C sub I, que en este caso sería el tiempo de completación del proceso, menos el R, que es el tiempo de liberación del trabajo, que en este caso no hay tiempo de liberación, sino que se mantiene igual. Va a ser igual aquí, a esto, y el tiempo al flujo anterior, más el flujo del proceso actual, y que en este caso, ¿cierto? Va a coincidir con el tiempo 15 acá, y que nos está diciendo acá que el flujo máximo, que el tiempo de flujo máximo nos está diciendo que va a ser igual a qué. El tiempo de flujo máximo va a ser igual a la sumatoria de los F. Entonces, es simplemente acá va a ser igual a la sumatoria de los F, que también va a ser 15. ¿Por qué? Porque es 2 más 3 más 4 más 6 nos da 15. ¿Ya? Y finalmente nos está diciendo la tardanza. Vamos a calcular la tardanza. ¿Cuál es la tardanza? La tardanza es la que tenemos acá, que va a ser igual a qué, fíjense. Esa es la tardanza, está el máximo entre cero y el tiempo menos la fecha de entrega. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Va a ser igual a qué? Al máximo de Excel. ¿Cuál va a ser el primer? Entre cero y nos dice entre esta fecha, que sería el C sub pi, menos la fecha de entrega. O sea, si esta fecha es negativa, va a ser cero. Y de ser positiva, obviamente va a marcar. Entonces, en este caso, fíjense que si lo escalamos, tenemos, ¿cierto?, estos 2 días que son, que son positivos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que fíjese que nos vamos a demorar, si usted analiza bien, el C sub I, o sea, en el tiempo de procesamiento, vamos a estar, el trabajo lo vamos a estar entregando al día 9, pero tiene fecha de entrega al día 7. De igual manera, el trabajo B se va a estar entregando a los 15 días y tiene una fecha de entrega de 8. ¿Por qué? Porque priorizamos por tiempo de procesamiento. Usted me dice, oye, pero esto se puede cambiar o no. Efectivamente, pero este algoritmo funciona de la siguiente forma y créame que optimiza bastante los tiempos. Entonces vamos a ver acá. Vamos a trabajar la tardanza, que va a ser, la tardanza que va a ser el L, una vez que trabajamos la tardanza, ¿cierto? Y perdón, aquí yo me confundí porque aquí no es L, ¿ya? Es L, pero ¿y qué nos dice no, perdón, estoy diciendo. Este, ¿cierto? Este es la tardanza, ¿cierto? Que está acá. Y finalmente nosotros, ¿qué es lo que queremos calcular? La tardanza total, que se calcula T, tal cual, y T va a ser igual aquí a la sumatoria de las tardanzas. Y en este caso, ¿cuánto va a ser nuestra tardanza? Van a ser 9 días.
Nosotros vamos a completar el pedido, pero vamos a tener una tardanza de 9 días debido a nuestra disposición. Usted me va a decir, oye, pero lo más seguro es que usted en este momento, con estos cuatro procesos, usted efectivamente podría encontrar alguna mejor solución. Pero créame, cuando son muchos trabajos, tiene que aplicar un algoritmo y en este caso y para estos casos es efectivo este tipo de trabajo. ¿Ya? Y ese es el SPT, ya que viene a ser nuevamente, es el Shortest Processing Time, que prioriza el trabajo con menor tiempo de proceso. Ahora vamos a ver la regla EDD, que la regla EDD vendría siendo el Earliest Due Date, que prioriza el trabajo con fecha de entrega más cercana. ¿Cómo trabaja esto? Esto trabaja de la siguiente forma. Vamos a aplicar datos, vamos a aplicar el filtro y es tan simple como la fecha de entrega simplemente la pone de menor a mayor. ¿Ya? Aquí teníamos los trabajos, ¿cierto? De la ABCD, son los mismos que teníamos anteriormente, ¿ya? Pero ahora lo ordenamos por fecha de entrega de menor a mayor. Tal cual como nos dice, LD prioriza los trabajos con fecha de entrega más cercana. Y aquí tenemos la fecha de entrega. Entonces, una vez que ya tenemos este proceso, esta nueva tabla, la copiamos, ¿cierto? Y la pegamos. Perdón, no copié nada. Copiamos, ¿cierto? Y pegamos. Y ya tenemos nuestra tabla, ¿cierto? Para trabajar. Y de igual manera que el otro, vamos a calcular, ¿cierto? Nuestras mismas, nuestras mismas métricas de desempeño. Entonces vamos acá a configurar un poquito, darle un poquito de color. No, mejor no. Ya, los bordes están, centramos. Y de igual manera, fíjese que ahora vamos a procesar los tiempos. Esto va a ser igual aquí. El C siempre va a ser igual al tiempo de procesamiento. Nuevamente, va a ser igual al tiempo anterior más el tiempo de procesamiento actual. Y de igual manera va a dar 15. Lo mismo para los flujos. Recuerde, como estamos trabajando con una sola máquina, no hay otras intervenciones y tampoco hay liberación. Acá, si bien llegamos al mismo resultado en estos dos, fíjese que es diferente, es súper diferente el cómo llegar a este número que es el 15. Llegamos de diferente forma que en el anterior, diciendo que tenemos los mismos resultados. ¿Ya? Vamos a cambiar aquí un poquito la letra vamos, para que no se nos... ¿Ya? Y esto van a ser... Vamos a cambiar aquí el ancho a 5. ¿Ya? Y finalmente la tardanza, como ya lo habíamos visto anteriormente, va a ser igual aquí al tiempo de proceso menos la fecha de entrega, perdón, al, al máximo, como dice la fórmula, entre cero y el tiempo, y ahí entre el tiempo de entrega menos la fecha de entrega. Cerramos y aquí en este caso nos está marcando esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el make span va a ser igual aquí, va a ser igual a 15. El flujo, ya, el flujo va a ser igual a la suma de estos, que va a ser 15, y la tardanza, ya, que vendría siendo T, aquí lo vamos a ver entre paréntesis, tardanza, que nos decía que era la sumatoria de las tardanzas. Entonces, vamos a ver la suma de todas estas tardanzas, y fíjese que la tardanza nos da 8 días, suponiendo que son 8. Y fíjese que la gran diferencia que vamos a hacer, aquí vamos a copiar, ¿cierto? Lo vamos a traer para acá. Y fíjese que la gran diferencia que existe es que nos ahorramos con este proceso de la fecha de entrega más pronta. Fíjese que nos logramos ahorrar un día de proceso, o sea, un día de tardanza en entregar nuestro proceso. Y como usted lo ve, aquí ya con dos diferentes técnicas de planificación de máquina,
hemos logrado poder, poder optimizar un trabajo sencillo. Todo recordando que es la regla SPT y la regla EDD es para programación de máquinas o con una sola máquina. Finalmente, vamos a ver el método o el algoritmo de Johnson, que en qué consiste. Esta consiste en que tenemos dos máquinas, máquina uno y máquina 2. En este caso están diferenciadas por P sub I1 y P sub I2, queriendo decir que es máquina para el trabajo I, máquina uno, y el tiempo para la máquina I, para el trabajo I de la máquina 2. ¿Ya? ¿Y cómo funciona esto? Aquí se calcula el makespan. ¿Y cómo funciona el cálculo del makespan? De la siguiente forma. Aquí nos va a dar un algoritmo. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Se le va, que se va a desear U va a ser igual si el I es dado que en la máquina, el tiempo de proceso de la máquina uno es menor que de la máquina 2, y va a ser designado V si el tiempo de proceso de la máquina uno es mayor o igual que el proceso de la máquina 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Aquí vamos a ver. Tenemos los procesos, ¿cierto? Del uno al 6. En el proceso, en el trabajo uno, en la máquina uno se demora 5 segundos, 5 días, o lo que usted quiera. En la unidad de medida tiene que ser recíproca. Se demora 5 y en la máquina 2 se demora 4. El trabajo 2 se demora en la máquina uno 6 y en la máquina 2 se demora 6. El trabajo 3 en la máquina uno se demora 11 y en la máquina 2 se demora 7. Así lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ver la categorización. Categorización, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer tan simple, vamos a hacer una regla con Excel y que vamos a decir que si el, el tiempo de la máquina uno es menor al tiempo de la máquina 2, va a ser igual aquí, va a ser igual a U, y de lo contrario, si no es el tiempo de la máquina uno no es menor al tiempo de la máquina 2, va a ser igual a V. Y Enter. Esto yo lo voy a centrar aquí para que, y fíjese lo que pasa acá. Y fíjese que solamente con ese análisis me, eh, me genera el orden. El orden o la categorización para cada trabajo y por depende de su tiempo de proceso. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí? Yo categorizo. Entonces voy a ordenar U. Mire, fíjese, ordeno U primero y después V, ¿ya? Y la U va a ser en forma creciente, o sea, de menos a más. Y la forma V va a ser decreciente de más a menos. Primero los trabajos del P1 y después los del trabajo P2. O sea, yo acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar mis filtros, voy a poner datos, filtros, voy a ordenar de la A a la Z, o sea, de la U acá, y esto lo voy a ordenar de menor a mayor. Y fíjese que me da el trabajo 4 y 6. Entonces yo anoto acá que U va a ser igual a, al trabajo 4 y al trabajo 6. Simplemente aquí lo uso como una llave de memoria. Y los V, ahora lo ordeno al revés, los ordeno de mayor a menor, ¿cierto? Pero de la A a la B. Entonces me está quedando que los trabajos para para V van a ser que, vamos a decir que V va a ser igual a los trabajos 3, 2, 5 y 1. Y ya tenemos, ¿cierto? Nuestro equipo armado, y después lo tengo que secuenciar. ¿Qué significa? Que los debo unir. Entonces yo copio acá, voy a copiar acá los trabajos, ¿cierto? ¿Y qué me dice primero? Primero el trabajo 4, copio, pego, después viene el trabajo 6, copio, pego, luego viene el trabajo 3, copio, pego, después viene el 2, copio, pego, después viene el 5, nuevamente copio el trabajo, y finalmente el 1, copio y pego.
y ya tengo mis trabajos. Acá voy a darle formato nuevamente para que no formatillo. Y ya tengo, ¿cierto?, mis trabajos organizados y estructurados. ¿Y esto cómo trabaja? Si ustedes se dan cuenta, esto es súper fácil. Perdón, no es que sea tan fácil, ¿ya? Pero aquí vamos a ir trabajando los tiempos. Y fíjese que voy a hacerlo de una forma bien amigable. Entonces vamos a decir que es el P, el P sub I, acá le voy a poner sub I uno y el P sub I2, que sería el tiempo del proceso máquina 2 máquina uno, y acá le voy a poner los días, simplemente para que se pueda entender. Acá voy a hacer el tiempo uno, ¿ya? Le voy a poner, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una serie hasta 40, por ejemplo, simplemente para poder estirar algo. Y acá voy a poner lo siguiente. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Fíjese que el trabajo 4 en la máquina uno se demora un día. Vamos, aquí voy a poner 4 y aquí voy a centrar. Y después, ¿qué me dice? Fíjese que después se demora, una vez que sale del 4 se demora 3 días en la máquina dos. O sea, este día no puedo ser ocupado, no puede trabajar al mismo tiempo. O sea, se demora un día el trabajo 4 que iba a poner para que no se enreden, trabajo 4, y después se demora 3 días en la máquina dos. O sea, después que sale el trabajo de la máquina uno tiene que entrar a la máquina dos. ¿Cuántos días? 3. Y acá yo le voy a poner trabajo 4. Ya, después me está diciendo que entra el trabajo 6. Y el trabajo 6, como ya está fuera, ¿cierto? Tiene más tiempo de lo que nosotros estamos pensando, ¿cierto? Aquí ya podría entrar a trabajar el trabajo 6 a la máquina uno, ¿ya? ¿Y cuánto se demora? Se demora dos, sí, 2 días. Entonces, fíjese, uno acá y pongo aquí el trabajo 6. Y el trabajo 6, una vez que sale del trabajo uno, puede entrar a trabajar a la máquina 2 por 8 días. Perfectamente. Puedo ingresar inmediatamente aquí, sale en el día 3, por ejemplo. Perdón, aquí son 3 días. Aquí yo me equivoqué. Ahí, ahí sí. Y fíjese que queda paralelo con el trabajo 4. No, perdón, perdón, perdón. Acá sí, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sale de acá, que sale del día 3, ¿cierto? Y después acá empieza con el trabajo 6, ¿cierto? Que son ¿cuántos días? Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y acá va a ser el trabajo 6. Listo. Después, ¿qué me dice? Que después viene el trabajo 3 y se demora 11 días en la máquina uno. ¿Cuándo está libre la máquina uno? La máquina uno está libre a partir del día 4 y obviamente son 11 días porque aquí está el tiempo. Entonces hacemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y sería el trabajo 3. Luego me dice que el trabajo 3 se demora 7 días en la máquina 2. Consulta, consulta. ¿Qué pasa acá? La máquina, ¿podemos ingresar la máquina, el trabajo 3 a trabajar en la máquina 2? No. ¿Por qué? Porque todavía está siendo empleada en la máquina uno. Por ende, se demora 7 días. Yo solamente puedo pasar este trabajo a la máquina 2 una vez que sale de acá. Por ende, voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí recién puede entrar el trabajo 3, entrar a la máquina. Y estos días son considerados como, vamos a dejarlo en gris para que se entienda que esos días
no se utilizan. Esos días son muertos. No hay utilización de esa máquina en esos días. ¿Ya? Entonces, digamos, la máquina 3, máquina 2, perdón, trabajo 2, pasamos a la máquina uno, se demora 6. La máquina 6, o sea, se demora uno, una vez que sale de T3, ¿cierto? Entra el día 15, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí sería el trabajo, después de T3, vendría el trabajo 2, ¿cierto? Trabajo 2, que se demora 6 días. Y después se demora 6 días en la máquina 2. O sea, aquí sale recién acá, saliendo del trabajo 3, puede ingresar el trabajo 2 a esta máquina, que significa que son 6 días más. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, ¿cierto? X sería el trabajo 2. ¿Listo? Tenemos el trabajo 2 y después el trabajo 5 entra la máquina uno por 7 días. Sale el trabajo 2 5 días, ¿cierto? Y uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, sí. 3, 6, 7. Ese sería el trabajo 5. Y el trabajo 5 entra 5 días a la máquina 2. La máquina 2 termina acá, ¿cierto? El día uno, 2, 3, 4, 5. Y sería el trabajo 5. Simplemente estamos haciendo el calendario para que usted pueda ver y darse cuenta que no tiene mucha utilización la máquina. Y finalmente nos queda el trabajo uno, perdón, el trabajo uno, ¿cierto? Que en la máquina uno se demora 5 días. Una vez que sale el T5, ¿cierto? 5 días, uno, 2, 3, 4, 5. Trabajo uno. Y se demora en la máquina 2 4 días. Termina la máquina 2 uno, 2, 3, 4. Y aquí le ponemos trabajo uno. Y estos días que quedan acá, esos días van a quedar de inutilidad. Y obviamente acá se acaba, ¿cierto? El proceso al que hasta aquí llegamos, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? Ya, aquí vamos a hacer, vamos a poner colores para que no se me confunda. Entonces vamos a hacer acá, acá, después vamos a cambiar el color. Acá para que usted vaya viendo el calendario. Y así usted puede ver el comportamiento que tuvo. Entonces, todos estos trabajos fueron programados en la máquina, ¿cierto? ¿Con qué intención o con qué algoritmo? Gracias al algoritmo de Johnson, en donde pudimos separar los procesos. Entonces, cuando hablamos del make span, en este caso, en realidad lo único que estamos calculando es cuántos días se utilizó la máquina o en cuántos días podemos hacer este trabajo, y este trabajo se puede entregar en 36 días. Para esto sirve este cálculo para poder calcular y optimizar los procesos de trabajo. Entonces nosotros decimos que estos trabajos que están acá, estos 6 trabajos, de acuerdo a sus tiempos, sus días de producción, lo podemos entregar en 36 días, ¿ya? Bajo esta configuración. Hay otras configuraciones, sí, pero solamente vamos a revisar esta en el curso, ya que esto requiere un poco más de especialización y sobre todo los planificadores se ven mucho en la industria de operaciones, ya son bien específicos, hay software que son específicos, si bien no es complicado el procedimiento, pero sí demanda demasiado análisis crítico, ¿ya? Pero aquí hemos visto el calendario. ¿Y cómo lo podemos calcular sin calendario? Ya que imagínense 40, 50 máquinas, ya no es trivial o no es tan sencillo decir, ya no lo calculo así, pues no se puede. Entonces, vamos a hacer acá vamos a analizar los tiempos. ¿Y qué es lo que vamos a decir acá? Vamos a decir lo siguiente. Y fíjese que vamos a ir haciendo el siguiente análisis. La máquina cuando entra,
¿Cuánto va a consumir? Fíjese que va a consumir el primer día, ¿cierto? Después, cuando pasa a la máquina 2 va a ser igual aquí a lo que utilizó en esta semana, ¿cierto? Más, perdón, vamos a bajar, en esta semana, más lo que utilizó lo que utilizó en ese día, más lo que está utilizando ahora. O sea, vamos a decir que, vamos a ponerle aquí un poquito de fondo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que fíjese que el trabajo uno salió al cuarto día y que nos está diciendo acá, cuarto día, perfectamente salió el trabajo 4. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que decimos? Decimos que el segundo trabajo, cuando va a entrar a la máquina uno, ¿cierto? Después de este tiempo, más el tiempo que vaya a utilizar en el próximo trabajo. En este caso sería 3. Fíjese, trabajo 6 entró, ¿cierto? Y salió en el tiempo, en el 3 que se da de la mano con lo que tenemos acá. ¿Ya? Y finalmente, ¿a qué nos referimos con esto? Aquí vamos a sacar un máximo. ¿Qué máximo vamos a sacar? Entre, acá creo que vamos a hacer, vamos a sacar el máximo de qué? De entre, el máximo entre esa salida de días y esta salida de días. ¿Por qué? Porque este razonamiento acá, y por ejemplo, y vamos a la máquina del trabajo 6, este trabajo no puede empezar en el día 4, ¿cierto? ¿Cuándo tiene que empezar? Va a tener que empezar en el día 5. ¿Por qué? Porque trabajo termina, el trabajo 2 termina en el día 4 y aquí va a empezar en el trabajo uno, va a empezar en el 3. Por ende, no puede empezar antes, no puede entrar antes que el trabajo 6, no puede entrar a la máquina 2. ¿Por qué? Porque está siendo utilizada está siendo utilizada en el trabajo 4. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá simplemente vamos a sacar el máximo del día, perdón, vamos a sacar el máximo para calcular cuándo puede entrar entre el máximo entre el trabajo anterior y el trabajo actual, la entrada del trabajo actual, y a eso aquí lo que le vamos a sumar, el tiempo del proceso. Entonces, fíjese que el trabajo 6 va a salir en el día 12 y nos vamos acá y fíjese que el trabajo 6 sale en el día 12. ¿Ya? O sea, está bueno. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Simplemente arrastramos las celditas, ¿ya? ¿Y qué nos está diciendo después? ¿Ya? Primero configuramos, siempre se configura la primera y la segunda, y la segunda fila, y aquí estas son las que son importantes, y después arrastramos, porque fíjese, el trabajo 3 va a salir entra en el día 13, a ver, trabajo 3 entra, el trabajo 3 va a entrar en el día, perdón, va a salir en el día 14, ya, entra en el día, terminó el 3, entra el cuatro y sale el día 14. ¿Ya? Y el mismo trabajo 3 va a entrar el día después acá, que sería el 15, y sale el 21. Lo mismo pasa con el trabajo 2. Fíjese, el trabajo 2 va a entrar el día 15, trabajo 2 entra el día 15 y sale el día 20, y luego tiene que entrar en el día 21, no va a poder, sino que tiene que entrar en el día 22 y va a salir el día 27. 22 y sale el día 27. Y así hasta llegar a los 36 días, que es lo que tenemos acá como fecha límite calculada. Entonces, con el algoritmo de Johnson, o el método de Johnson, podemos también calcular cómo programar dos máquinas a recibir distintos trabajos con distintos tiempos. Estimados alumnos, espero que les haya gustado la clase explicativa del día de hoy y nos vemos en un futuro cercano.